Resumen analítico del libro Pedagogía da autonomía de Paulo Freire. Pedagogía da autonomía es un libro que enseña a enseñar, partiendo del ser profesor, en un lenguaje accesible y didáctico. Reflexiona sobre saberes necesarios para la práctica educativo-crítica, con base en una ética pedagógica y en una visión del mundo cimentada en el riesgo, la humildad, el buen juicio, la tolerancia, la alegría, la competencia, la generosidad y la disponibilidad bañada por la esperanza. El libro presenta 3 capítulos, empezando por No hay docencia sin licencia, seguido de Enseñar no es transferir conocimiento y finalmente Enseñar en una especificidad humana. En el desarrollo del primer capítulo, el autor expone claramente los saberes fundamentales para la práctica educativo-crítica. Destaca la importancia del papel del educador. Su rol no se traduce al discurso bancario meramente transferidor del perfil del objeto o contenido, sino que se extiende a la producción de las condiciones en que es posible aprender críticamente, incita a la lectura crítica y fomenta el pensamiento acertado, reprocha la arrogancia de quienes están llenos o llenas de soberbia. En este capítulo, el autor orienta a considerar los saberes para la práctica docente. He aquí la importancia de determinar a qué tipo de educadores se refiere el autor, progresistas o conservadores. Para el autor, los saberes son indispensables para ambos. Concluyendo este capítulo, No hay docencia sin licencia, encuentro que esta es la relación entre el educador y el educando. Por lo tanto, el docente debe estar claro que enseñar consiste en crear en los educandos las posibilidades de producir o construir sus propios conocimientos. Relacionando esta parte del libro con la realidad educativa, me doy cuenta que en el sistema educativo nacional hay grandes deficiencias en la enseñanza. Esto es debido a la falta de acercamiento por parte del docente hacia los educandos. Por lo contrario, si se produjera este acercamiento, permitiría al docente conocer las inquietudes, conocimientos y necesidades de los educandos y así brindarles una verdadera enseñanza llena de motivación, para así desarrollar en ellos un pensamiento reflexivo y crítico, capaz de cuestionar el tipo de enseñanza que se le está impartiendo, provocando en el docente la necesidad de autoevaluarse. Enseñar no es transferir conocimiento. En el segundo capítulo, Paulo Freire profundiza en los saberes necesarios para la práctica educativa y hace alusión a saber que enseñar no es transferir conocimientos, sino crear las posibilidades para su propia producción o construcción. También resalta como otro saber necesario en la práctica el respeto a la autonomía del ser del educando. El autor dice que como educadores se debe estar alerta con relación a este respeto. Implica igualmente el que se debe tener por sí mismo. Manifiesta que no se puede hablar de respeto a la dignidad del educando si se trata con ironía, si se catalogó de irresponsable, si se minimiza. El docente que realiza esto transgrede los principios fundamentales y éticos de la existencia. En este sentido, se ahoga la libertad del educando al menospreciar sus capacidades. Enseñar no es transferir conocimiento. Es importante remarcar esta frase, ya que hay que tenerla presente en nuestras prácticas pedagógicas. Para Freire, el inacabamiento es propio del ser humano, ya que somos seres culturales, históricos, pero hay que estar consciente de que este acabamiento, ya que esto permitirá seguir adquiriendo conocimiento y desarrollando nuestra capacidad crítica para entender el mundo donde vivimos. Lo dicho en párrafos anteriores es lo que nos hace seres éticos, por lo tanto debemos respetar la autonomía y dignidad de los alumnos. El buen juicio del docente incluirá en las prácticas docentes valores y factores así
hacer del educando una persona que vive en el mundo de hoy como un ser íntegro y no como una máquina social. Si un profesor no tiene un buen juicio, no incluirá los valores, sino que se centrará su práctica pedagógica en enseñar los contenidos preestablecidos por las autoridades del gobierno. Es necesario, además, la formación de los educandos como personas dotadas de compromiso, convicción, comprensión, libertad y respeto, a fin de cuentas que sea un hombre o una mujer en toda su plenitud. Para que la práctica docente provoque cambios, los docentes tienen que creer en ellos mismos e implementar métodos que provoquen transformaciones educativas, cambios positivos en la sociedad. El autor finaliza este capítulo con el texto: enseñar exige curiosidad, exponiendo que el educador que sigue procedimientos autoritarios o paternalistas que impiden o dificultan el ejercicio de la curiosidad del educando, termina por entorpecer su propia curiosidad. Relacionando esta comprensión del autor con la realidad educativa actual, encuentro que en la mayoría de los casos los docentes intentan transferir conocimiento, ya que no motivan al alumno a un pensamiento crítico y reflexivo de la realidad en que viven. Si los docentes impartieran una verdadera enseñanza, tenían un resultado satisfactorio. En el tercer capítulo nos habla: enseñar es una especificidad humana. Inicia el capítulo planteando que enseñar exige seguridad, competencia profesional y generosidad, donde manifiesta el profesor que no lleva en serio su formación, que no estudie, que no se esfuerce por estar a la altura de su tarea, no tiene fuerza moral para coordinar las actividades de su clase, dando a entender que la incompetencia profesional descalifica la autoridad del maestro. Enfatiza en otro saber, el cual se debe llevar consigo mismo. Paulo Freire expone que enseñar exige compromiso, en tanto no se puede ser maestro sin ponerse ante los alumnos, sin revelar con facilidad o resistencia la forma de ser y de pensar. De allí, pues, que se debe buscar la aproximación de lo que se dice y se hace, de lo que parece ser y de lo que realmente es. Es ético prepararse al máximo para responder a las preguntas de los alumnos. Es ético asumir que no se sabe la respuesta a una pregunta y no mentir frente a ello. Pero es aún más ético no caer en la rutina diaria de la ignorancia de ciertos temas y llevar una buena práctica educativa, no dejando pasar inadvertidos a los estudiantes de manera que la misma ayude al cumplimiento de la tarea como profesor. Relacionando este capítulo con la realidad, encuentro que los pilares de la enseñanza de cada educando son los padres de familia y el docente, por lo que ambos deben mantener una estrecha relación para determinar el tratamiento adecuado que se le va a impartir al educando en el proceso enseñanza-aprendizaje. Lo que me lleva a preguntarme, ¿existe esta relación entre el docente y los padres de familia? Esto va a variar de acuerdo al nivel de educación y el estado de ánimo de los padres de familia y del interés que el docente ponga por comprender o asumir por sí solo la responsabilidad de llevar el acto educativo. En conclusión, los docentes no deben perder la esperanza por el cambio y no se debe esperar que éste llegue, pues el cambio se hace en comunión con los educandos y el maestro. Se debe incluir a los educandos en la evaluación docente para mejorar la práctica educativa y reflexionar, analizar lo que se dice y se hace y así mejorar la práctica educativa. No se debe confundir la autoridad con el autoritarismo, pues el maestro es el encargado de no permitir que su espacio pedagógico se convierta en un espacio de relajo y libertinaje. No se debe confundir libertad con libertinaje, ni se debe permitir que una indisciplina mal entendida desequilibre el contexto pedagógico. No se debe limitar la creatividad y libertad del educando, y mucho menos juzgarlo. El maestro que juzga y trata de irresponsable a sus alumnos está siendo antiético.
Para lograr una mejor enseñanza y aprendizaje debemos de aprender a aprender y tomar en cuenta que los educandos de hoy cuentan con los medios tecnológicos para facilitarse por sí mismos la información necesaria. Es por esto que como docentes tenemos que adquirir conocimientos día a día. Como docentes tenemos la responsabilidad de provocar cambios en los alumnos. Esta obra del autor Paulo Freire nos invita a reflexionar críticamente en nuestro quehacer pedagógico para totalizar una enseñanza transformadora. Personalmente, como estudiante de Educación Media, mención Ciencias Sociales de la Universidad Abierta para Adultos, UAPA, recomiendo el texto Pedagogía da Autonomía de Paulo Freire, para que sea leído por todos los estudiantes de las universidades, considerando que al egresar de esta van a ejercer su carrera docente en cualquier de los niveles del sector educativo, para que el trabajo de esta obra sirva para motivarlos a la autorreflexión de su desempeño profesional.